en su aula virtual, que son elementos que tienen que tener en consideración. ¿Ya? Lo primero es decirles que la semana pasada nosotros les dejé como de tarea una encuesta, o sea, un cuestionario a propósito de la entrevista que vimos, ¿cierto?, de Malala. Y si bien gran parte ya lo ha hecho, todavía quedan algunos, ¿ya? Entonces les quiero pedir que ahora mismo ya hagan ese cuestionario, porque también me di cuenta, ¿cierto? Bueno, también quería agradecerles, chiquillos, en la autoevaluación, muchos se dieron el tiempo de escribir sugerencias, ¿cierto? Para mejorar, para ser más eficientes en las clases. Y dentro de esas sugerencias, si bien algunos decían como que les gustaría hacer más bien las tareas como fuera de la clase porque se concentran más, una gran mayoría como que pedía poder alcanzar a hacer las actividades dentro de la clase. Ya en general, eh, la idea es poder usar el tiempo de la clase, de repente vamos a tener que buscar estrategias que nos permitan como mantenernos concentrados, ¿cierto? A pesar de que estemos en clases y haya conversación, digamos, resolución de dudas, en fin. Pero la idea, chiquillos, es que ojalá ustedes puedan terminar sus tareas en clases y porque también nos tenemos que cuidar de nuestra salud mental. Recuerden, chiquillos, que el estar confinados en nuestras casas implica para muchos un estrés que antes lo podíamos como soltar, ¿cierto?, a través de otras actividades. Entonces la idea es que ustedes no pasen todo el día en el computador, ¿cierto?, sino que ustedes se conecten en la mañana, hagan lo más posible en la mañana, de tal forma que en la tarde puedan hacer otras actividades. Así que voy a tratar, chiquillos, de asegurarme de que eso sí se dé. Entonces, les quiero Profe, decir, díganme. mire, yo intenté leer el libro del mes, pero me di cuenta de dos cosas, que estaba Díganme. en español España y, y que creo que estaba desordenado, así ciertas cosas, ¿Por qué? porque algunos personajes estaban hablando de repente y ¿Mm? apareció una línea. ¿En serio? ¿En el PDF que dejé? Sí, y me Ah, apareció una línea y esa línea continuaba en la página de abajo y estaban hablando de otro tema. ya, chuta, lo voy a revisar porque la verdad es que no lo leí yo desde ahí, pues entonces como que supuse que estaba bien. Sí, Lo voy a revisar. Ya, gracias porque intenté leerlo, pero no puedo avanzar nada, como dos páginas nomás. ¿En serio? Chuta, qué mal. Voy a tratar de revisarlo para ver qué problema hay. ¿Te acuerdas en qué página estaba? Creo que las 6 por ahí. Ya, estoy ahora revisándola. Em, No, era las 7, mire. siete. Ahí está esa línea. Ah, pero es que Después la- es una nota a pie de página, se llama, ¿ya? Es decir, claro, es como una explicación de algo que está más arriba, que está, a ver, ¿dónde está? En el primer párrafo hay una cita que dice, estoy veteando de hierro, de plata y de barro más burdo, no puedo contraerme en este puño firme que aprietan aquellos que no dependen de estímulos. Y ahí hay un numerito arribita y abajo dice, encontré este libro en la biblioteca municipal una vez que madre me llevó. Como que es una explicación que hace ¿cierto?, de dónde encontró ese libro. Entonces, a eso se le llama pie de página. A veces los libros, sobre todo como científicos, tienen como una explicación de dónde se saca la información o algo extra y se pone abajo. ¿Ya? No, está bien el libro. Está Ya, bien. ya. Y bueno, lo del español de España eh, es igual, es un tipo de español, pues tampoco es tan difícil de entender, ¿cierto? Ya. Yo estaba No, sí lo buscando sé, otras cosas. pero es que sí lo sé, profe, pero es que hay ciertas palabras que nosotros son súper comunes allá en España, pero aquí en Chile.
Sí, pues, pero uno por deducción la saca, ¿no es cierto? ¿O no? Yo creo. Ya, pero estábamos nosotros en otra cosa, pues, chiquillos, me desconcentro, me desconcentro. Ahí, sí, estábamos en esto. Ya, entonces, chiquillos, en estos primeros 10 minutos de clase, nosotros vamos a conversar del libro que estamos leyendo, quiero saber quiénes han leído, cuánto llevan, qué les ha parecido, en fin, y además les voy a contar que hay un Excel que dice nota final de la unidad y ahí tienen que revisar la nota que tienen en esta unidad. ¿Por qué les adelanto esto? Porque si hay alguien que todavía no ha hecho el cuestionario, que está más abajito, que dice entrevista Malala, lo tiene que hacer ahora. Entonces, me pone en silencio en este momento, ¿cierto? Para que se concentre. Yo no se va a perder nada de la materia porque vamos a estar hablando de estos temas y usted lo hace, ¿ya? Aquí ya hay 57 personas que lo han hecho, ya faltan algunos, entonces me gustaría que en este momento levanten la manito quienes todavía no lo han hecho y que ahora lo van a hacer. Saber entonces y no preguntarles a ustedes respecto a algo porque van a estar en eso. Profe, a mí me sale que no tengo Dígame. intentos o sea, cuando lo hice, usted dijo que había que hacerlo, lo hice como un poco después de la clase, y me Ujú. salía que no tengo intentos disponibles, y no lo había hecho. ¿En serio? Y se me olvidó escribirle, así que ahora recién le escribí, que me acordé. Qué cosa más extraña. A ver, voy a revisar qué es lo que pasa ahí. Ya. Entonces, ya. Pero el resto, chiquillos, por favor, hágalo ahora. Ya, utilicen estos 10 minutos. Yo voy a revisar. Tal vez, por alguna razón, déjame revisar. Ya, chiquillos, me gustaría entonces, bajen la manito los que levantaron la mano. Y me gustaría que ahora suban la manito de nuevo las personas que están ya leyendo el libro que señalaba, ¿cierto? Alén, el PDF que yo les dejé, o bueno, si le alcanzaron a acceder al libro en forma física, también. A ver, ¿quiénes están leyendo ya? Bien, entonces estamos 2, 4, 6, 7 personas. Ya, chiquillos, el resto, ¿qué es lo que pasa con el resto? ¿Alguien ya lo ha terminado? ¿Quién lo terminó? Javiera, ¿lo terminaste? No, no se me queda arriba. Ah, ya. Cuéntame más o menos en qué parte vas. No, es que empecé como ayer, o sea, como ayer. ¿Ya? Y como Ya. que, no sé, como me está como gustando como la forma de que hablan como del perro. O sea, todavía no hay, como me gusta la forma que hablan. O cómo se Ya. escribía. Ya, perfecto. Oye, ¿y te llama la atención como algún personaje? Por ejemplo, el mismo personaje que aparece ahí, ¿cómo lo describirías hasta el momento? Eh, como que no, como que como empecé hace poco, como que no sé como mucho del personaje. Ya. Pero como la señora, no sé cómo se llamaba. eh, ¿Mm? Ella como que me está como, me gusta como es. Ya. Sí. Profe, Ya, perfecto. Dígame. que tengo aquí una duda, que estaba haciendo la cuestionario sobre la entrevista de Malala ¿Mm? y, y aquí en la pregunta 2 dice a quién te gustaría entrevistar. ¿Tiene que ser así del curso o alguien así exterior? No sé. La persona que a ti acuérdate que nosotros vamos a hacer una entrevista y, Sí. y ¿a quién estás pensando en entrevistar? Ya que puede Eh, ser del curso, puede ser un pariente, un amigo, un conocido, un profesor.
quien entonces quieras. coloco a quién voy a entrevistarme. Sí, ahí tú tienes que poner Ah, ¿ya? Ya, entonces, hoy Alonso está revisando y sale como que no lo has hecho nomás. A ver, inténtalo de nuevo. No parece Eh, un problema. ya, entonces al tío revisó. Sí, lo revisé y no parece con problema. Ya, entonces, a ver, ¿quién más? Diego, ¿usted cómo va con su libro? Diego Ugarte, ¿puede prender su micrófono? ¿No? Pabla, ¿usted? Hola. Nah, Hola, ¿cómo medio estás? gallito. Ya. Yo empecé a leer hace no sé cuántos días, pero ya me pasé los días, o sea, no leí la media hora de la semana, las 3 media horas de la semana, me leí solamente una ¿Ya? porque no tuve tiempo, no mucho tiempo, pero esta semana sí quiero leerlo porque está muy bueno, me gustó, es ¡Qué como hablar bueno! conmigo mismo, ¿En serio? o sea, ¿Te es muy sientes bacán. identificado? Sí, porque es como, no sé, es como lo que mis pensamientos más extraños en mi cabeza. Es como que fuera el tipo escribiendo el diario, entonces es muy bacán. Sí, pues bueno, fíjense que aquí tenemos otro tipo de diario, ¿cierto? En este caso él también escribe un diario y a partir de la escritura podemos conocer sus pensamientos, como dices tú, podemos también ver cuál es el conflicto que va a tener, ¿cierto? En esta historia y también podemos comprender aspectos que se nos como presentan como bien evidentes y bien sencillos, encuentro yo, en relación a esta condición de Asperger, que nunca aparece en realidad, ¿cierto? Nunca aparece mencionado, pero a través de las pistas que nos va entregando el texto, ¿cierto? A través no sé, por el tipo de colegio al que va, en fin, hay una serie como de pistas que nos dice que en realidad él sí tiene alguna dificultad en relación a como a la relación con las otras personas, ¿cierto? Pero a mí me pareció muy bonito porque como que en palabras muy simples, logré así como en realidad tiene toda la razón, casi como, no sé si llegaron a una parte donde él Sí, reclama por las metáforas, como que dice, o sea, qué absurdos son las qué metáforas, tonto. como, claro, cómo la gente puede entender algo así si no tiene ningún sentido, y bueno, lo loco, o sea, sí, efectivamente tiene toda la razón, pero también lo loco es que sí las entendemos, o sea, mucha de Y la los gente, digamos, usamos. y la usan, exacto, y las Ujú. usamos y el resto la entiende. Entonces, Sí, pero pedir, claro, pero también es cierto que si tú no tienes esa habilidad, que es más bien como de entender ciertos contextos, de entender cierta información que no está explícita, sino que uno la entiende por el contexto, es súper difícil porque en realidad las metáforas te entregan pocas pistas para poder descubrir como su significado. Ya, qué ya. bueno que te haya gustado, Pablo. Y lo otro, Dime. debo decir que nunca, siempre termino odiando así brígido los libros que son diarios porque de verdad que encuentro muy fome la vida de las personas así ajenas y más encima un libro. Entonces, no. Por ejemplo, un año en mi otro colegio me hicieron leer un libro que se llamaba Nuestras sombras. No me gustó Ah, para nada, o sea, no, simplemente no. ya. Pero Pero este, donde piensa, donde el niño piensa, ahí sí me gustó. sí, y bueno, y después va a darte cuenta que además vive aventura. Está buena la historia, digamos, hay acción, hay que decir, hay Sí. acción. Oye, ¿y alguien de los que ya ha avanzado con la lectura no le ha gustado tanto? Porque también puede ser, ¿ah? O sea, estamos aquí tirando puras flores al libro, pero si alguien, por favor, no se sienta así como bicho raro, y si en realidad a mí no me gustó, o sea, estamos en todo el derecho de que no nos guste el libro, que no sea de nuestro estilo, ¿cierto? Y está bien. ¿A alguien le ha pasado eso? Como que no se enganchó tanto. O a lo mejor sí, un buen libro, pero no así como un super libro. ¿No? Parece que no. Ya. Bueno, ojalá que no les pase, pero si les pasa nomás. Tenemos
siempre tenemos otra oportunidad de encontrar un buen libro, así que no es el único que podemos leer en nuestra vida, ¿cierto? Yo A me he veces, enganchado con un libro. ¿sí? O sea, no con un libro. Es como con una saga que se llama Emily the Stranger, que son como, si no me equivoco, 4 o 5 libros. ¿Ya? Y tiene revistas también. O sea, Ah, cómics. ya, Y tengo de como 80 volúmenes, tengo 2. ya. Pero está ahí enganchada con eso. Sí, sí. Y los leí hace mucho tiempo, así como en cuarto, quinto, pero igual me gustaron mucho, mucho, mucho. En serio, mira, dame el dato porque después me lo mandas ahí por chat para recomendárselo a mi hija ahí que va en cuarto básico, a lo mejor también Sí, lo es puedo. muy, muy bueno. Ya, súper. Ya, pues chiquillo, entonces, bueno, invitarlos a leer. Acuérdense que este libro lo vamos a evaluar más o menos el 15, 17 de mayo, ya, o sea, nos queda más o menos Profe, unas 2 semanas todavía, dígame. está aquí en la pregunta 5 y me aparece que hay dos, ¿cómo decía? Dos partes. ¿Mm? No sé si se acuerda de la pregunta 5. Es que parece que van cambiando, como por, dime qué dice. Dice, ¿cuál, ¿cuáles de los siguientes datos la periodista conocía eh, de Malala antes de la entrevista? Ujú. Y aquí usted colocó, uno, el padre de Malala conversó con su esposa luego del atentado. Dos, Malala perdonó a su víctima. De nuevo, dos, el atentado a Malala ocurrió o sea, Ah, me entonces imagino tiene que que el ser último el 3. 3, ¿no? Claro, sí, entonces me Ya. equivoqué. Ya, gracias. Gracias por. Sí, fue un error ahí de tipeo. Ya, entonces ese es 3. Ya, chiquillos, entonces voy a, bueno, invitarlos a leer, pues chiquillos. Les decía entonces que más o menos el 15 y el 17 vamos a hacer esta evaluación. Todavía tienen 2 semanas, chiquillos. Insisto, este es un libro que yo creo que es fácil de engancharse con el libro, no van a tener dificultades, más que, bueno, esto que decía Len, que de repente como, claro, un español, pero es un español no antiguo, es un español, por lo menos la versión que está en, en el aula virtual, ¿ya? También hay otras versiones que tienen un español latino, digamos, más normal, pero creo que no debiera tener mayores dificultades para comprender. A lo mejor hay ciertos términos coloquiales, pero que son así como puntuales y en general yo creo que lo van a lograr entender como la generalidad de la historia, ¿ya? Así que los invito, chiquillos, a empezar a leer los que no lo han hecho porque ya estamos más o menos en el límite para poder leer el libro así sin presiones, ¿ya? Nos quedan más o menos 2 semanas, así que para que empiecen con eso. Y lo otro, chiquillos, que quería contarles es que yo, como les decía al principio, tuve un fin de semana muy trabajado, ¿ya? Porque estoy bien en deudas con sus notas, po. ¿Se acuerdan ustedes que han hecho dos? Bueno, ya terminamos la primera unidad, pero ustedes antes de hacer la primera, o sea, hacer el autorretrato, ustedes hicieron el perfil psicológico del libro que habían leído en marzo. Pero yo partí revisando al revés, ya empecé a revisar primero el autorretrato y ahora hoy día voy a ponerme a revisar el perfil psicológico, así que espero que mañana, más tardar el miércoles, ya también esté esa nota. Pero quería partir por el autorretrato, chiquillos, porque así ya vamos a tener como el total de una nota. Y en esta parte del aula virtual, en la semana de ahora, semana del 26 al 30 de abril, hay un Excel ahí que está anotadito, ¿ya? Entonces dice, estimado estudiante, en este archivo se encuentra la primera nota que se subirá a Full College y que corresponde al 30% del trimestre. En él se ve el desglose de esta nota. 30% para la actividad formativa, 50% para el autorretrato, 20% para la autoevaluación. Entonces, todas estas notas son 3 notas que ustedes van a observar en el Excel, cada una con una ponderación distinta. No es que uno saque un promedio de las 3 y salga la nota final, sino que es 30 para la actividad formativa, 50 para el autorretrato y 20 para la autoevaluación. Con todas esas notas se llega a una nota que es la primera nota que va a ir al Full College, que es la plataforma donde ponemos las notas como más oficiales, ¿ya?
En esa plataforma, chiquillos, el lenguaje ustedes van a tener 3 notas en el trimestre. Esta primera que yo ahora les voy a mostrar, la segunda que corresponde a la segunda unidad que estamos trabajando ya, ¿cierto? Y la tercera que corresponde al plan lector, ¿ya? Y la del plan lector contempla dentro de ella 2 actividades. El perfil psicológico que ya hicimos y la actividad que vayamos a hacer con el curioso incidente del perro medianoche, ¿ya? Entonces, Profe, dígame. disculpe por la interrupción, pero me metí al Excel y no entendí dónde estaba la nota. Ya, aquí justamente ahora les voy a mostrar el Excel. Chiquillos, este es el Excel, ¿ya? Ustedes verán muchos números, pero no es tan difícil, miren. Primero tienen que buscar acá abajito la viñeta que corresponde a su curso, ¿ya? Aquí está octavo A, octavo B, segundo A, segundo B. Nosotros estamos en octavo B. Entonces, esta barrita que está acá, ¿cierto? Nos avanza a todas las cosas que podemos ver. Lo que ustedes tienen que ver es ver, por ejemplo, chiquillos, acá esta parte que está en amarillo son todas las actividades formativas que ustedes hicieron, ¿ya? Si tienen un numerito es porque participaron, ¿ya? Si está vacío y está en rojito como este, ¿cierto? Es porque no lo hicieron, ¿ya? ¿Qué es lo que significa esto? Si usted la hizo, tenía un 7, si no la hizo, tenía un 1, ¿ya? Eso se promedia y le va a arrojar esta nota que está acá, en la columna AD, ya que es el total de las actividades formativas y que corresponde al 30%, ¿ya? Entonces, quienes hicieron 5 o 6 actividades tienen un 7, pero si hice 4 nomás, un 5,8, si hice 3, un 4,6, y así dependiendo de las actividades que yo hice, ¿ya? Esa parte vale el 30%, chiquillos. Luego viene la actividad sumativa, que pondera un 50%, y eso corresponde al autorretrato que ustedes hicieron. Es la nota que se sacaron en el autorretrato. El desglose de esa nota, chiquillos, está en el buzón de tareas del autorretrato. Ya ahí yo les subí la rúbrica que ustedes ya conocían y les marqué entonces el nivel en el que se encontraba, ¿ya? En general, chiquillos, quiero felicitarlos, fue una muy bonita actividad, me permitió conocerlos mucho. Pude también darme cuenta de que efectivamente lograron hacer la mayoría de estas comparaciones, ¿cierto?, con los personajes de las historias y de las novelas que ustedes leyeron. Creo que fue una actividad bastante bien lograda. ¿Qué elementos quedaron un poco débiles y que yo creo que vamos a tener que trabajar? El uso de las comas. También, aunque yo me pensé que era así como punto regalado, también no pocos de ustedes, chiquillos, les olvidó poner las mayúsculas donde correspondían. Y otros pusieron mayúsculas donde no correspondía, que también eso es un error. Y lo otro que tal vez también en algunos casos, ¿cierto?, les faltó un poquito fue como desarrollar un poquito más lo que hacía o no hacía el personaje. Ya como que ustedes podían decir, no sé, yo soy amable como Ana Frank, pero acuérdense que dentro de la rúbrica también yo les pedía que hablaran, en este caso, por qué, en qué circunstancias ustedes observaban la amabilidad de Ana Frank, del personaje, ¿ya? Entonces por ahí como que esos son como los 3 elementos que tal vez tendríamos que como reforzar un poquito más, ¿ya? Esa es la nota entonces del autorretrato y corresponde al 50%. Y acá, chiquillos, está la autoevaluación. Ustedes, la mayoría lo envió, hay algunos que todavía no lo envían, chiquillos, así que por favor, yo ayer le escribí a su papá para ver qué pasa, ¿cierto? Y que me los puedan enviar. Y esa nota básicamente la colocaban ustedes, ¿cierto? Pero no es que la inventaran, sino que a partir de la autorreflexión y el análisis que ustedes hicieron de su propio rendimiento, de su propia participación en la unidad, ustedes iban marcando, ¿cierto? Si cierta acción la hacían siempre, la mayoría de las veces, casi nunca, y según lo que ustedes iban marcando, eso correspondía a un puntaje también. Si se fijaron, cuando aparecía siempre decía 4 puntos, la mayoría de las veces 3 puntos, en fin.
Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Sumé el puntaje que ustedes se colocaron, ¿cierto? Y eso se convirtió a una nota, ¿ya? Y la nota entonces la que está acá. En algunos casos, chiquillos, yo les escribí en el buzón de tareas que quería conversar con ustedes respecto de alguna inconsistencia, ¿ya? Que pudiera haber, digamos, con lo que ustedes señalaban en la autoevaluación versus lo que yo pude observar de su participación, ¿ya? Entonces, ahí yo les dejé un mensajito, les pedí que me escribieran por correo para que pudiéramos tener una entrevista y poder conversar bien en relación a eso, ¿ya? Y esas son entonces las 3 notas. Y finalmente, chiquillos, o sea, esta nota más esta nota más esta nota, con su respectiva ponderación, nos va a arrojar esta nota, que es la nota final de la unidad 1, ¿ya? Esta va a ser la nota, chiquillos, que va a estar en Full College. Esta es su nota de la unidad, esta, ¿ya? Así que, en general, hay muy buenas notas, hay algunos, pocos situaciones, digamos, de reprobación, pero en general yo creo que se pueden resolver fácilmente si logramos comunicarnos y que ustedes se den cuenta, o sea, me puedan informar, sus apoderados ya a estas alturas, ¿sí? Qué es lo que está pasando y poder darles un plazo para, considerando que esta es la primera unidad, chiquillos, y que me imagino que a todos, no a todos, digamos, les ha sido tan fácil organizarse en sus tiempos y todo eso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esta unidad yo soy bien flexible, o sea, la mayoría o sea, todas las personas que me han pedido, que los apoderados me han pedido un poco más de tiempo, yo les he dicho que sí, pero es importante que me escriban a sus papás primero y segundo, que también se organicen mejor para que en la próxima unidad esto no vuelva a ocurrir, porque, o sea, soy flexible, pero la idea es que vayamos mejorando como a lo largo, digamos, del año, ¿ya? Eso es, pues, chiquillos. No sé si les queda alguna duda. A ver, tengo algunas manos levantadas. Alonso y Catalina, cuéntenme. Alonso, ¿qué? Profe, estoy en el aula y por alguna razón solo veo el Excel de la y no veo el mío. O sea, abro un Excel, solo un Excel veo, lo aprieto y me sale todas las cuestiones de la y nada de mi curso. ¿Cómo? Es que tienes que ponerte en la viñeta del octavo B, po, abajo. Abajo en el Excel aparece una viñetita con los cursos. Ah, que soy pavo ya. Ahí está. Agradecido, profe. Ya. Cata, cuéntame. Profe, si uno no hizo los apuntes porque tiene todas las tareas hechas, ¿afectan algo en la No, nota? no, si tú tienes, o sea, con 5 tareas tenías un 7. Entonces, si tú hiciste 5, es decir, todas las tareas anteriores y no mandaste los apuntes, tienes un 7 igual. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Profe, Rafael. Bueno, perdón, tengo que levantar la mano. sí. Rafa. Profe, a mí me parece que en el aula entregué la tabla comparativa y el audio los entregué, pero en el Excel no parece que los haya entregado. Ya, Rafa, mira, te quiero pedir 2 cosas. Primero, que revises los 2 buzones de tareas, por si acaso, porque no lo recuerdo en este momento, pero a veces algunos de ¿Ya? ustedes me enviaron la tarea, pero por ejemplo, el PPT vacío. Entonces está como que aparece el archivo, pero en realidad yo lo revisé y no había nada. Entonces yo a esas personas les Ah, dejé un comentario. Puede ser el caso tuyo, ¿ya? Lo mismo en el audio, de repente me mandaban el archivo, pero yo no lo podía escuchar porque estaba dañado el archivo. Entonces tampoco, y yo ahí les dejaba el comentario, por eso es importante que ustedes revisen la retroalimentación. Si es el ya, caso, me lo tienes que mandar, pues. Si efectivamente está y está bien y está retroalimentado, me mandas un correo, me dices, profe, está bien, y a lo mejor yo me equivoqué en traspasarlo, ¿no? ¿Ya? ya. Profe, Florencia. La Florencia estaba primero. Ahí sí, tengo un 6,9 y no sé por qué, o sea, ¿cuántos puntos de participación eran? ¿2 o 3? ¿Cuál era el máximo? ¿Un 6,9 en qué? En la nota final, Pero es que ahí tienes que, Florencia, ¿cuánto es usted? Jiménez. Tienes que revisar las notas anteriores, pues.
Pero es que, Te por sacaste un ejemplo, 6-7 en la autoevaluación. Tienes un 7 en las actividades formativas, un 7 en la actividad final, o sea, en el autorretrato, y un 6-7 en la autoevaluación. Y ese es el motivo por el que después te da un 6. ¿Ya? ok, gracias. Ya. Ya. Ya, chiquillos. Alonso. ¿Alguna otra duda? Que por ejemplo, yo el audio, yo lo vi por buzón y me dijo usted que el audio estaba allí, se lo envié por correo y no me respondió ese correo. Así yo asumí que estaba bueno. Y ahora me sale el ¿Cuál equivoco correo? Perdón. el audio. Ya. No sé, mira, si no te respondí es que a lo mejor se me pasó el correo, Alonso, porque yo cuando me escriben y yo siempre respondo. ¿Me los puedes reenviar? Sí, diría que sí. Le reenvío el correo. ¿Le Por sirve? favor. Y ahí yo lo reviso Ya. como más rápido. Ya. Ya, chiquillos, miren, cualquier otro problema que ustedes vean, algún error, alguna duda, en fin, la idea es que ustedes me lo hagan saber. Pues ya me escriben un correíto, profe, mire un poco estas cosas que me están comentando acá. Yo lo reviso, si tiene razón, lo corrijo, o mira, no, en realidad esto es por tal razón. ¿Ya? Y ahí lo conversamos y yo a fines de esta semana, el jueves o el viernes, yo voy a subir esta nota ya a Full College, entonces así yo me aseguro de cuando ya lo suba no haya ningún error, porque a veces uno igual se equivoca, y yo trato de no equivocarme obviamente, pero de repente igual hay situaciones que suceden nomás. Y entonces por eso es muy importante que ustedes lo revisen, ya es parte también, chiquillos, de hacernos cargo de nuestras evaluaciones, ¿cierto? De saber bien, entender por qué me saco una nota y no otra, ¿cierto? Entender un poco la lógica. Yo sé que de repente como que confunde esto de los porcentajes, el 30, el 40, pero en algún momento ya lo vamos a entender bien, no es tan difícil, pero si tienen dudas, ustedes me escriben y yo se los vuelvo a explicar, ¿ya? Ya, chicos, entonces ahora, en este ratito que nos queda, muy pequeño, vamos a empezar a trabajar con otro elemento que íbamos a trabajar, digamos, en esta unidad que corresponde a las infografías, ¿ya? Las infografías, chiquillos, como un tipo de texto, ¿cierto? Que es muy usado en la actualidad y que es súper importante que aprendamos a leerlo bien, ¿ya? Entonces les quiero pedir, chiquillos, que en su cuaderno anoten el título del tema que vamos a trabajar estos días, ¿cierto? Que se llama comunicación asertiva, ¿ya? Y además que tomemos apuntes de este video que vamos a revisar y que no les compartí el audio para variar. Ahí sí. Que habla de lo que es una infografía. Entonces, les pido, chiquillos, que estén muy atentos porque yo después les voy a preguntar qué es lo que anotaron como apuntes. Así que vamos a anotar entonces lo más importante. Acuérdense que ya hemos conocido varias técnicas para tomar apuntes. Ustedes eligen cuál. Si inventan una propia, también es válido, chiquillos, pero tomen los apuntes para que después nos sirva para las siguientes actividades. Ya, comenzamos. Atención. Hola, bienvenidos a un nuevo encuentro. El día de hoy revisaremos ideas claves para hacer una correcta lectura de textos discontinuos. Comencemos recordando la diferencia entre los textos continuos y discontinuos. Los textos continuos están escritos por oraciones, las cuales conforman párrafos. Estos párrafos a su vez forman capítulos y los capítulos forman libros. Los textos discontinuos, a diferencia de los continuos, no siguen una estructura progresiva, por lo tanto requieren de una lectura no lineal. En un texto discontinuo, la información está organizada en poco espacio, pues se suministra de manera general y menciona las ideas relevantes, por lo cual el lector debe inferir el significado. La lectura de este tipo de texto supone el empleo de procesos cognitivos de identificación, interpretación y reflexión. Es importante que los estudiantes aprendan a leer textos discontinuos, ya que la era de la tecnología recurre cada vez más a información fragmentada.
Algunos ejemplos de textos discontinuos son líneas de tiempo, mapas mentales, formato, anuncios, cuadro, infografías. Uno de los textos discontinuos más comunes es la infografía, que recibe su nombre porque corresponde a representaciones gráficas que incluyen datos, textos e imágenes. Pero, ¿cómo se lee un texto discontinuo como la infografía? Para comenzar a leer un texto de esta naturaleza, es importante definir una forma efectiva de aproximación y procesamiento de la información. Veamos este ejemplo. Lo primero que debe hacer el lector es elegir el sector del texto por el que va a transitar, es decir, cuál es el inicio y cuál es el final del contenido del texto. Observemos un ejemplo. Lo primero que podemos leer en esta infografía es el título. Con este tenemos la idea general del tema. Para nuestro ejemplo, COVID-19 coronavirus. Una vez se ubica la idea central, se pueden interpretar las demás imágenes para lograr recuperar toda la información del texto. En el ejemplo, vemos que la infografía pone en primer plano un grupo de imágenes. Los estudiantes las analizan e infieren las acciones que se deben aplicar para evitar el contagio del virus. Un segundo grupo de imágenes permite deducir las partes del cuerpo que se ven afectadas por el COVID-19. Así, el lector recurre a lo que observa y conecta a sus saberes previos del tema. En infografías utilizan imágenes visuales de lo que pretende relatar el texto. Además de las imágenes, es necesario reconocer la información escrita que nos suministra el texto. Esta debe ser leída en el orden del recorrido visual de las imágenes, para darle coherencia, imagen, texto. Para el ejemplo de la información escrita, está distribuida en 2 subtítulos, con distintos tonos y dimensiones menores al título. Esto facilita el recorrido visual del lector, llamando su atención en los 2 grandes grupos. En los textos discontinuos, la jerarquía se evidencia a través de los colores, la variación de las tipografías o los tamaños de las imágenes. Recordemos que el lector debe establecer relaciones con la información localizada para realizar inferencias e interpretaciones del contenido. Para continuar con el ejemplo de la lectura de la infografía, podemos hacer preguntas que le permitan al niño profundizar y deducir aspectos no literales del contenido. ¿Qué acciones debemos emprender para prevenir el coronavirus? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? ¿Qué partes del cuerpo se afectan con esta enfermedad? ¿Podemos prevenir esta enfermedad? Y por último, ¿cómo podemos determinar la comprensión? Ya, chiquillos, eso es entonces un video, ¿cierto?, que nos habla acerca de algunas características importantes que tenemos que reconocer, ¿cierto?, en la infografía. Como decía ahí el video, chiquillos, las infografías están usándose en muchos contextos. Los vemos en las redes sociales, los vemos en la televisión, en las noticias, en los periódicos, ¿cierto? O sea, es un tipo de texto que debemos identificar, saber reconocer y además, y sobre todo, poder leer bien. Entonces, me gustaría que me pudieran ayudar, ¿cierto?, sobre, y contar, digamos, sobre los apuntes que tomaron. Alonso, cuénteme usted. Yo estoy ahora en mi casa, así que tengo una hoja de oficio. Y primero lo que hice fue como hacer como una infografía así rápida, como lo que se mostraba en el texto, como que hice más o menos la estructura, y fui como señalando más o menos, así como haciendo flechitas y esas cosas. ¿Y ahí qué pusiste en esas flechitas? Por ejemplo, señalar lo más importante, por ejemplo, el título, como la organización por la que yo iba a leer, o sea, de principio a final, como las distintas cápsulas que tenía, como con temas un poco aparte, pero todo relacionado. Tiene, por ejemplo, en el que se señalaba las partes del cuerpo que afectan, la prevención, todas esas cosas. Ya. Entonces, o sea, tú como que fuiste un poco resumiendo la misma infografía que se observaba. Se podría decir. Ya. Bien, entonces ahí tenemos una manera, ¿cierto? Pero también
recuerden que el video nos hablaba como de las características de las infografías en general. Entonces me gustaría, Matilda Figueroa, a ver si me puedes ayudar tú. ¿Está por ahí Sí. la Matilda? Matilda, ¿qué anotaste tú? Por ejemplo, ¿pusiste qué tipo de texto era una infografía? ¿Si era continuo o discontinuo? Discontinuo, y también escribí lo que son los textos continuos, están escritos por oraciones, los cuales conforman párrafos, y lo que puse en el video. También ¿Qué más las puso? primeras partes para saber cómo leer una infografía. Súper. Ya, eso primero, chiquillos, es bien importante. Tenemos que entender la diferencia entre textos continuos y discontinuos, ¿ya? Los continuos son los textos que uno lee, una novela, un cuento, donde hay solo puro texto, ¿cierto? Y uno va leyendo de manera lineal. Todo lo que es más gráfico, mapas, organizadores visuales, mapa conceptual, infografía, ¿cierto? Todo eso son elementos discontinuos porque no necesariamente está en lineal la lectura y tenemos que fijarnos no solamente en el texto, sino que también en las imágenes, en los colores, en el tipo de letra, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bien. Y por último, me gustaría que me dijera qué apuntes tomó Matías Allendez. Matías. ¿Está o no el Matías? No está. Ah, sí está. Matías, prenda su micrófono. O me manda por chat o correo la respuesta. ¿Ya? Importante que lo haga ahora porque lo voy a revisar. Ya. Entonces le vamos a preguntar a la Ignacia Carvajal. Ignacia. Ahí está. Ya, Ignacia, ¿qué tomaste tú como apuntes? Profe, si le soy sincera, no tomé nada porque iba muy rápido el video y me va un poco Ya. mal internet. Ah, ya. Ya, entonces Ignacia, te pido que como es cortito el video, después tú lo revises, ¿cierto? Y puedes tomar los apuntes que sean necesarios, ¿ya? Sí. Ya. Bien, chiquillos, entonces vamos a revisar ahora una infografía que tiene que ver con el tema que vamos a tratar de desarrollar y aprender, ¿cierto? Que es la... Ahí sí. Es la comunicación asertiva, ¿ya? Entonces la primera infografía que vamos a revisar es la que yo les estoy mostrando y le quiero pedir a Emily Contreras, ¿me podrás tú leer la infografía? ¿Cómo la leerías tú? ¿En qué orden? La Emily tiene Ya, Ignacia, usted que quedó ahí pendiente con la tarea, ayúdame tú con esto. Sí. ¿Qué cosa, profe? Léame la infografía. Ya. Formas de comunicación. Agresivo. Ofende. Se impone por la fuerza. Juega al yo gano. Tú puedes. Tú pierdes. Al yo gano, tú pierdes. Sumiso. Evita hablar. Se pliega a lo que dicen los demás. No defiende sus puntos de vista. Asertivo. Habla con efectividad y propiedad. Expone sus ideas en forma lógica y sin contradicciones. Juega al yo gano. Tú ganas. Perfecto. Bien. Entonces, ahí tenemos, chiquillos, la lectura de esta infografía y Ignacia lo leyó muy bien, ¿cierto? Partió desde el principio, no se saltó el título, chiquillos. Nosotros nunca nos debemos saltar el título porque ese es el tema del cual se va a tratar la infografía, ¿ya? Y leyó más o menos de arriba hacia abajo, ¿cierto? La información que aparecía en estos circulitos, ¿ya? Entonces, la siguiente pregunta que quiero hacer tiene relación con que me digan cómo yo identifico, por ejemplo, que hay ideas principales y hay ideas secundarias. ¿Cuáles son las ideas principales que están en esta infografía y cuáles son las ideas secundarias?
ya identificamos el tema. Estamos hablando de formas de comunicarnos. Eso es el título, ¿cierto? ¿Cómo podemos identificar entonces las ideas principales y secundarias? A ver, Matías Arenas, ¿me podría ayudar con eso? Y la Florencia parece que está levantando la mano, ¿no? Sí, Ya, Florencia, ¿me quieres ayudar con eso o tenías alguna duda de antes? no de eso, o sea, le quería responder lo anterior de los apuntes, pero creo que Belán nunca se levantó, así que Ay, sí, sí estaba levantada, pero pensé que la tenías de antes, no sé por qué. Ya, pero cuéntame con esta otra parte, po. ya, creo que la idea principal es saber cuáles son las formas de comunicación. En este caso, ¿cuáles serían? Sería agresivo, sumiso y asertivo. Exacto, exacto. Y la idea secundaria sería la definición de cada una de esas formas de comunicación. Perfecto, la explicación que hay más abajito, ¿cierto? Entonces, Sí. fíjense, chiquillos, que nosotros en este texto también podemos identificar, bueno, ¿de qué se habla? Leemos el título, formas de comunicación. ¿Qué se dice acerca de las formas de comunicación? Que es la pregunta que nos tenemos que hacer para identificar la idea principal, que hay agresivas, sumisas y asertivas. Y ahí están las ideas principales. Y luego, bueno, qué explicación, ¿cierto? Qué detalles respecto de cada una de estas formas y aparte entonces la explicación. ¿Qué otra pista, chiquillos, nos permite identificar esta jerarquía de ideas? Veamos el tipo de letra que hay presente. Le quiero preguntar esto a Tiare Guajardo. ¿Está la Tiare? Ya, Tiare, préndame el micrófono. ¿Notas alguna diferencia en el tipo de letra entre las ideas principales, el título y las ideas secundarias? Ya, me escribe también por el chat o por el correo. Chiquillos, como nos queda poquito tiempo, quiero terminar acá, entonces decirles que claramente hay diferencias de letra, ¿no es cierto? Aquí tenemos el título que está con una letra distinta, grande, en blanco, y cada uno de los subtítulos, ¿cierto? O ideas principales están en negrita, con mayúscula, mientras que las ideas secundarias están también más chiquititas, ¿ya? Entonces, si se fijan, hay elementos visuales que nos permiten también ir leyendo e ir identificando esta jerarquía de ideas. Y asimismo también, otros elementos visuales nos permiten entender mejor lo que se dice. Están entonces las imágenes, ¿cierto?, que nos permiten entender un poco la explicación. Aquí tenemos una persona como bien con el rostro bien agresivo, ¿cierto? Entonces hablamos de lo agresivo. Sumiso, ¿cierto? Hay un personaje ahí como con carita de susto, sumiso, y dos personas hablando, escuchando, ¿cierto? Ahí tenemos la imagen de una oreja así gigante, en relación a lo asertivo. También los círculos, fíjense. Círculos pequeños para lo agresivo y para lo sumiso, un círculo más grande para lo asertivo, que es lo que se supone que quisiéramos llegar todos, ¿cierto? De esa manera quisiéramos llegar a comunicarnos, ¿ya? Entonces, chiquillos, la tarea que les voy a dejar muy, muy breve, simplemente una tarea de reflexión, es que cada uno piense de qué manera se comunica cuando tiene un conflicto, porque en general nosotros nos comunicamos bien, sin problemas, ¿cierto? Cuando no hay problema. Pero sí, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una discrepancia con mi hermano, con una amiga, con un amigo, con mi mamá, con mi papá? ¿Cómo me comunico? ¿Me comunico en forma agresiva? Tiendo inmediatamente a ofender, a herir, a lo mejor a buscar la llaguita, ¿cierto? Porque yo conozco el punto débil. Tiendo a evitar la discusión, ¿ya? Me encierro en la pieza nomás, no quiero hablar, ya, y no me importa decir mi punto de vista porque de verdad quiero evitar la discusión. O tiendo a ser asertivo, de decir lo que yo pienso, ¿cierto? Pero también escuchar al otro y tratar de comunicar así eficientemente lo que yo necesito comunicar, ¿ya? Entonces, esa es la tarea que les voy a dejar, chiquillos, de reflexión, para que continuemos entonces mañana con el análisis de las infografías y también avancemos en comprender qué significa comunicarnos asertivamente, ¿ya?
Ya, chiquillos, si alguien no hizo el cuestionario de Malala, tienen plazo hoy día hasta las 11 como último plazo. Así que ojalá que no me fallen con eso, ¿ya? Un abrazo, que estén súper bien. Chao, profe. Chao, chao. ¿La lista? Sí, la descargué recién y creo que alguien, Carla, ¿me querías preguntar algo? Sí, es que mi mamá me dijo que a ella le llegó un correo en el pasado que yo no había mandado un trabajo de, no me acuerdo qué era, creo que el autorretrato, pero el tema es que sí lo mandé, entonces. Y creo que en la lista que usted publicó con... No, la autoevaluación, Carla, eso me falta. Ah, ok. Gracias. ¿Ya? No la habías mandado, ¿cierto? ¿O sí? No, yo creo que sí lo mandé, estoy segura que sí lo mandé. Ya. A ver, déjame revisarlo al tiro. Ya que estamos en eso, ¿cierto? Sí, porque yo recuerdo incluso haberlo hecho. Capaz que no lo había mandado. O sea, no se me había mandado correctamente. Puede ser. Carla Bravo. No, no está. No la tengo. ¿Ya? Entonces ya. dile a tu mamá que me escriba, que está al tanto de la situación, y yo ahí te abro el correo para que la puedas dejar. ¿Ya? Ok. Ya. Que estén bien. Chao, chiquillos. Adiós. Chao, Adiós, profe. adiós. Chao, profe.